Hola, ¿qué tal? De nuevo esta es Sandra Juárez y en esta oportunidad les voy a presentar un arreglo con una técnica de atado. Es un arreglo bastante fácil de hacer, rápido y lo pueden ustedes hacer con cualquier tipo de flor. En esta oportunidad yo voy a utilizar girasoles, que es lo que voy a hacer para utilizar para mi arreglo. Una tijera, algún cortador de flores. Utilizaré aspidistra, utilizaré también rafia, un listón, cualquiera que ustedes tengan, que esto me va a servir para atar los arreglos que voy a hacer. Las bases en esta oportunidad, yo tengo una técnica aquí muy especial que me gustaría que ustedes apreciaran. Lo único que hice aquí, con ayuda de un papel celofán que viene texturizado, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue forrar mis bases de vidrio. Si se dan cuenta, son bases de vidrio. Y lo único que hice fue cubrirlos con el papel celofán, ¿verdad? Entonces, y cortarlo de acuerdo al tamaño que ustedes requieren nada más. Entonces eso le da un acabado diferente a nuestra base, entonces para poder cambiar el aspecto de nuestros arreglos. Entonces yo en esta oportunidad voy a utilizar dos y aquí tengo una pequeña técnica. En el caso de la aspidistra, yo voy a hacer esta forma para variar un poquito nuestra hoja. Lo único que hago es que mi follaje de aspidistra simplemente lo plego de manera caprichosa. Si se dan cuenta, no tengo ningún estilo en particular, simplemente lo doblo y ya que lo tengo ahí apretado, entonces con un pedazo de alambre simplemente lo voy a atravesar, ¿verdad? Entonces en la hoja, que es para poderlo asegurar bien. Entonces simplemente ustedes atraviesan el alambrito a través valga la redundancia, del follaje. Y miren, no se quiere atravesar, hoy lo he estado haciendo y una especie de aguja, como ustedes ven aquí ya lo atravesé y luego lo regreso para poderlo anudar al frente, ¿verdad? Entonces simplemente tienen el cuidado de que quede recto su alambrito para que no tengan complicaciones ustedes de estarlo atravesando. Y a mí ya se me hizo bastante largo acá pero sencillamente lo tienen que correr, hacerlo como que es una aguja, ¿verdad? Entonces ya que lo he atravesado y tengo las dos puntas, entonces anudo. Eso es todo para asegurar mi follaje y ya me queda de esta forma, ¿verdad? Entonces en mi caso, como les decía, voy a utilizar girasoles. Y en el caso del girasol solamente vamos uniendo. Yo tengo aquí, vamos a hacer el central que queda para arriba, ¿verdad? Entonces yo voy anudando, voy quitando las hojas que tiene el girasol. Y lo único es ir colocando en forma de corona. Aquí tengo la parte alta que sería, y luego ir forrando por capas, ¿verdad? Entonces aquí ya llevo colocados y si se dan cuenta ustedes, ahí forma unos 5 girasoles el centro. Y ahora voy a hacer otra capa más abajo, ¿verdad? Entonces con esto sí tienen que sujetar bastante bien. Es un poco complicado porque los tallos son un poco gruesos. Si ustedes desean, pueden ir, para no complicarse mucho, ir anudando en cada vuelta para que no se les complique, ¿verdad? Entonces, pero yo lo voy a hacer en este caso. Yo voy a continuar con poniendo mis flores. Entonces,
sigo anudando, sigo agregando la segunda capa. Ahora voy por la segunda capa de girasoles, ¿verdad? Entonces, para que me vaya dando una forma de rueda o esfera, más o menos, este arreglo. Entonces, sigo llenando. De aquí todavía llevo mi segunda vuelta, ¿verdad? Entonces, tengo mi segunda vuelta todavía. Entonces, aquí tengo un espacio. Entonces, coloco el último de mi segunda vuelta. Entonces, si se dan cuenta, está una vuelta de 5 y este está de 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la segunda vuelta. Entonces, para mí, esto sería más que suficiente. Y como les decía, entonces yo tengo aquí un listoncito y lo voy a atar lo más cerca posible que ustedes puedan hacerlo también. Entonces, es simplemente atar nuestro arreglo. Y esa es precisamente, por eso esa es la técnica, ¿verdad? La técnica de atado, que es simplemente unir las flores, ¿verdad? Entonces, como les decía, ustedes lo pueden hacer con cualquier tipo de flor, ¿verdad? Entonces, de aquí ya tengo anudando. Todavía aquí es muy bajo para mí, para mostrarles a ustedes cuándo, pero lo único que estoy haciendo es anudando mi arreglo floral, ¿verdad? Entonces termino de atar, les voy a mostrar cómo está quedando esto. Y el girasol, aquí ya hice el nudito. Entonces no importa, no le voy a cortar el exceso porque la base que tengo es bastante alta. Lo único que tienen que ustedes hacer es poner el nivel de agua hasta donde justo van a llegar sus tallos. O sea, tiene que el nivel de agua ustedes lo tienen que poner de acuerdo a el largo de tallos para que ésta se pueda hidratar, ¿verdad? Entonces, para mí, esto es sencillamente, ¿verdad? Entonces, lo único que hago es agregar ahora mis hojas de aspidistra y las voy colocando en la última vuelta que hice. Esto es solamente para darle un poquito de textura verde aquí a mi arreglo. Y pongo mis hojas donde tengo los espacios nada más de ciertas flores, ¿verdad? Entonces, luego acá tengo uno y coloco. Si se dan cuenta, eso sería la forma en que queda mi arreglo. E igual vuelvo a anudar esa parte que me queda para que queden aseguradas las hojas de aspidistra a mi buque. Y con eso, ustedes ahí se me complica para mostrarles. Lo único que hago es anudarlo. Voy a tener que bajarlo porque es un poco ancho esto de los tallos, ¿verdad? Entonces, para mí que este arreglo ya está terminado. Y como ven, miren, solo es de anudarlo. Las hojas de aspidistra quedan diferentes, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es colocarlo dentro de mi base, ¿verdad? La cual ya está previamente con agua, ¿verdad? Hasta donde puedan llegar sus tallos. Y de igual manera, yo tengo otro buque pequeño, que es la misma forma que he ido poniendo en la misma forma que lo he estado haciendo el anterior. Lo amarré con rafia y sencillamente lo coloco en mi base pequeña, la cual ya tiene que estar previamente llena de agua, ¿verdad? Para que ustedes puedan nutrir o hidratar sus flores, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente cómo quedaría este arreglo de girasoles. Es bastante sencillo, bastante bonito. Y como les decía, esta técnica de ponerle papel celofán que esté texturizado
También pueden utilizar cualquier tipo de flores y es un arreglo que espero que les guste. Y por supuesto, yo apreciaría mucho que siempre me den sus buenos comentarios o sus opiniones con respecto a los arreglos que estoy tratando de enseñarles, que me da mucho gusto compartírselos. Espero en otra oportunidad tener otra idea y compartirlas con el mayor de los gustos para cada uno de ustedes. Que tengan un excelente día.